Bueno, entonces, perdón un segundito que no me deja habilitar cámara. Ya, sí. Listo. Entonces, ahora sí, nuevamente los saludo, no sin antes disculpándome de nuevo porque Teams me generó dos links, por lo que estoy tratando de entender. Uno en el que estaba yo sin nadie y otro en el que estaban ustedes sin mí. Entonces, bueno, pero ya estamos aquí, ya podemos empezar nuestra última sesión, hoy 1 de junio, nuestra última sesión de la electiva Cuerpo como Memoria y Territorio. Y para eso quisiera compartir de una vez pantalla, porque la idea es que pues no sea una sesión tan larga. Todo lo que nosotros empecemos, la idea es que lo finalicemos y el día de hoy es un cierre de nuestras, como de nuestro proceso, de lo que hemos podido compartir en esta lectiva y en lo que hemos podido aprender entre todos. Entonces, les agradezco, me ayuden, por favor, diciéndome si estoy compartiendo pantalla, si está viendo mi presentación. Listo, Oscar, mil gracias. Entonces, como cierre, quiero que finalicemos con algunas cositas que nos van a permitir hacer un resumen o una especie de conclusiones frente a lo que hemos podido ver en este bloque. Quisiera que empezáramos con este texto, con esta frase: el cuerpo que somos, tejiendo la memoria y el territorio de nuestra praxis, porque hemos hablado de memoria, hemos hablado de territorio, hemos hablado de cuerpo y hemos finalizado la experiencia pedagógica creada, donde todo lo que hemos visto lo aterrizamos a nuestro propio territorio educativo. Listo. Entonces, el aquí y el ahora. Tengo dos frases de muchas que de pronto voy a tratar de escoger o de mostrarles a ustedes durante el desarrollo de esta sesión, que saqué de los trabajos, no de los últimos de pedagogía, sino del anterior que ya califiqué y que pude ver, que me llamaron la atención. Una de esas frases es: el cuerpo no es un objeto que funciona, sino un sujeto que vive. Me parece que es algo o de cómo nosotros podemos entender lo que hemos podido conversar con esos autores en esa matriz. Y la otra es: el aula virtual también es un territorio sensible, que me parece que con estas dos frases podemos hablar un poco de esa triada que hemos trabajado hoy. Por eso, aunque seamos poquitos, somos 52, pero hoy estamos conectados 5 y ustedes 4. Quisiera que pudiéramos pensar en esta pregunta que aparece aquí en pantalla, y es: ¿qué marca o qué sensación habita hoy en nuestro cuerpo? Y para eso quisiera tener este pequeña instrucción que está en azul, en el recuadro azul, que dice: para compartir. Escribe en el chat una sola palabra que represente esa sensación corporal hoy, perdón, y dejemos que el cuerpo hable primero. Después de haber entendido, de haber comprendido, de haber hablado del territorio, de la memoria, de lo que hemos podido identificar como esos conceptos, esos términos dentro de lo que nosotros hemos podido estudiar durante este bloque, piensen en una sensación que habita en su propio cuerpo, ¿sí? Una sensación de pronto de malestar, de incomodidad, de ay, qué pereza, o ay, siempre lo mismo, o sí, siento algo que no entendía y ahora entiendo. Piensen en una sola palabra que les pueda eh, marcar o generar algún tipo de sensación por en su propio cuerpo, como lo hemos trabajado en la actividad pedagógica que hicimos en clase. Entonces, les invito, por favor, a que si somos 5 ya, bienvenido, creo que fue Edilcar el último que se conectó, que escribamos en el chat esa palabra que nos evoca el haber estado participando de estas clases,
y que de pronto nos habita en este momento en nuestro propio territorio personal, que es el cuerpo. Entonces, ánimo, compañeros, todos acá, intentemos buscar una de esas palabras y les agradezco que se escriba en el chat. Tenemos unos minuticos para eso. Yo voy a empezar con la mía. Ambivalencia. Gracias, Jorge. Transformación. Gracias. Equilibrio. Chévere, son palabras súper potentes. Muchas gracias. ¿Alguien más que se anime? Una última palabra ahí que podamos colocar en el chat frente a lo que hoy nos habita en relación con lo que hemos podido ver en la clase. Tenemos ambivalencia, transformación, reencuentro, equilibrio. Catarsis. Wow, gracias. Aprendizaje, gracias. Súper listo. Vámonos con esas, porque están entrando compañeras, pero yo creo que ellas llegan sin el contexto, entonces no les vamos a hacer participar. Pero son palabras bien interesantes que nos permiten entender cómo estamos habitando hoy nosotros desde lo que hemos aprendido. Recordemos lo primero que habíamos hablado, que está aquí, el cuerpo no es un objeto que funciona, sino es un sujeto que vive. Y dentro de ese ser que vive, pues estamos viviendo en medio de estos momentos de aprendizaje. Entonces, la ambivalencia, la transformación, el reencuentro, el equilibrio, la catarsis y el aprendizaje están dentro de ese ejercicio que estamos reconociendo dentro de nuestro propio territorio. Listo, sigamos. Ahora, recuerden que, bueno, las personas que entran hasta ahora, es importante que todo proceso que empecemos lo cerremos, no dejemos ciclos abiertos. Entonces, mi ejercicio de hoy no es darle más información, sino es poder hacer unos cierres conclusivos que nos permitan tener unos conceptos o sí, unos términos clave entendidos, unas relaciones entendidas para que podamos hacer un cierre de nuestra clase. Entonces, por eso quisiera nuevamente retomar esto que hoy denomino nuestra arquitectura de la libertad hacia la paz. Y es esta triada, ¿no? Esta triada que hemos visto y que incluso muy seguramente aparecerá en las propuestas pedagógicas que ustedes suben en el segundo módulo, eh, como tres hallazgos que no son aislados y que son dimensiones vivas. ¿Eso qué significa? Que no son estáticas, que no son inamovibles, sino que están en constante transformación. Como lo estábamos viendo, algo de lo que estoy hablando aquí ya se ve reflejado en las palabras que ustedes antes estuvieron escribiendo en el chat. Entonces, recordemos que cada pilar sostiene a los otros. En esta triada enfocada siempre en nuestra praxis pedagógica, ¿listo? No la vamos a ver desde lo filosófico, no lo vamos a ver desde el arte, sino ya desde el componente pedagógico. Nuestra triada siempre sostiene una a la otra. Si no está una, se cae ese techo que sería nuestra práctica pedagógica. ¿Por qué? Porque sin corporeidad la memoria no tiene hogar. Acordémonos que nosotros somos ese cuerpo, esa corporeidad y ese incluso territorio que habitamos. Sin memoria, el territorio no tiene historia. Sin territorio, el cuerpo no tiene soberanía. Entonces, ¿qué pasa? Juntos forman la arquitectura de la cual pensamos y ejercemos nuestra práctica docente. Entonces, tengámoslo siempre presente. Corporeidad como una unidad integral, vibrante y en suspensión del dualismo, como lo vimos en una clase. Memoria como esa huella encarnada y no como un archivo estático, que también lo vimos en clase. Y por último, el territorio como ese primer lugar soberano y de resistencia que somos nosotros mismos, nuestro propio cuerpo como territorio. Y eso también aplica para el territorio que habitamos, que no solamente somos nosotros, sino de manera comunitaria y social. Ahora,
Estos tres hallazgos transforman nuestra mirada como educadores. Desde la corporeidad, superar el dualismo cartesiano que separa mente y cuerpo. Eso lo hablamos. Todo esto lo que les digo es simplemente un resumen conclusivo de cómo hemos nosotros manejado desde el ejercicio pedagógico nuestra triada. Listo, entonces reconocernos como una unidad integral y vibrante donde el pensamiento no ocurre en la cabeza, sino en todo el ser, y el cuerpo no es el envase del sujeto, es el sujeto. Entonces, recordemos que hablábamos de no somos cabezas con paticas, que estamos alimentando nuestro ser hoy de conocimiento en esta maestría, sino que somos ese sujeto en el que ocurren muchas cosas y que ese sujeto pasamos al segundo hallazgo o al segundo ítem o base que es, tiene memoria. ¿Listo? Entonces entender la memoria no como ese archivo estático, no es como lo que pasó, mis fotos guardadas, sino que es una huella encarnada. Esa huella encarnada es algo que el cuerpo recuerda incluso cuando la conciencia olvida. Las experiencias dejan marcas en la postura, en el gesto, en la respiración, y estoy hablando del cuerpo, pero también tengamos presente que la memoria colectiva es algo que también lo trabajamos y cómo nosotros vemos unas versiones desde lo que nos han querido contar, pero también hay memoria desde otros ejercicios que no son tan oficiales. Entonces, al no ser oficiales, pareciera que no existieran y también hacen parte de esa historia y esa memoria colectiva se vuelve lo que nosotros hablamos después, territorio. Reconocer el cuerpo como el primer territorio de soberanía y resistencia, nuestro propio cuerpo, y antes que la tierra, antes que el mapa, el cuerpo es el espacio donde se juegan las disputas de poder, identidad y libertad. Reclamarlo es un acto político. Lo hablamos cuando estuvimos conversando sobre el tema de las mujeres. Ustedes se acuerdan de ese libro que hablamos de las mujeres de Ibagué, como desde el mismo ejercicio de reconocer su propio cuerpo como territorio, trabajamos el acto político de poder y también entendiendo el territorio como ese lugar de arraigo, como ese lugar de memoria, como ese lugar donde esa corporeidad que supera el plano físico del cuerpo tiene lugar y se puede transformar, siempre sin salirnos del ejercicio pedagógico, de nuestra praxis pedagógica, que es el quehacer que nos convoca siempre en esta maestría. Ahora, sé que somos pocos y creo que es mejor que pensáramos, aquí tengo un término nuevo que lo estuve leyendo la semana pasada de agujerear la educación tradicional. ¿Qué significa agujerear? ¿Cómo podemos hagan de cuenta que la educación tradicional es una manta, que es lo que nos explica el autor, que ahorita no lo puse, lo estaba buscando y se me pasó ponerlo. Él dice que la educación tradicional es una manta que siempre nos ha cobijado y estamos acostumbrados a tener la mantica y nos protege y hasta como que, bien, puede oler feíto, puede que ya esté sucia, pero nosotros como que decimos, ay, no, esta viejita ya se acomodó, ya la conozco, ya se acomodó a mí, ya, listo. Pero él habla de cómo nuestra educación tradicional tiene que ser agujereada por prácticas divergentes. Entonces, ese agujeramiento lo que hace es que empiezas a entrar una luz que hace que la oscuridad quede detrás de nosotros. La oscuridad la habla como aquellas prácticas ya obsoletas, aquellas prácticas que se vienen generando como por tradición, pero que no aportan. Entonces, cuando abrimos esos huecos, hacemos esos agujeros a la educación tradicional, le permitimos entrar a una luz que nos ayuda a trabajar de manera divergente, creativa, innovadora. Entonces, quiero en este momento que ustedes tengan esa pregunta evocadora o provocadora frente a nuestro proceso de aterrizar esta triada en nuestra praxis pedagógica y es cómo sus propuestas pedagógicas logran agujerear la educación tradicional para que el cuerpo del estudiante deje de ser un objeto dócil y pase a ser un sujeto de palabra. Recordemos algo que nosotros hablamos en algún momento y es que debemos
pensar o debemos enseñar desde el cerebro del que aprende. Entonces, no, es muy fácil tener estudiantes dóciles y que hagan todo lo que nosotros queremos, pero si nosotros realmente estamos formando el sujeto de palabra, el sujeto que comprende, no el cuerpo que recibe información, sino el sujeto que pregunta, que el sujeto que se dispone, que elige, que decide, es el que nosotros tenemos que formar desde el agujeramiento de la educación tradicional. Entonces, repito la pregunta. ¿Cómo sus propuestas pedagógicas logran agujerear, perdón, la educación tradicional para que el cuerpo del estudiante deje de ser un objeto dócil y pase a ser un sujeto de palabra? Esta pregunta, les digo acá, no es retórica, es una invitación a revisar el corazón del trabajo final, de lo que ustedes mostraron, de la propuesta que construyeron. Por eso me gustaría que aquí hay por lo menos un representante de cada grupo, que pudiéramos abrir tres o cuatro o dos personas el micrófono y que compartieran ese corazón de la propuesta, de cómo ustedes creen que desde su ejercicio creativo, creativo me refiero, no piensen en creatividad a algo relacionado con arte. Hay incluso ingenieros creativísimos, hay incluso filósofos súper creativos, mamás, cabezas de familia creativas. Entonces, desde la creatividad de elaboración de su propuesta, ¿cómo ustedes agujerearon esa educación tradicional? Es mi pregunta hoy que quisiera elevar a los que estamos aquí en sala. ¿Alguien se quiere animar a responder? Estamos dando cierre, compañeros. Ánimo. Gracias, Julián. Tienes la palabra. Buenas noches, la profe, ¿cómo estás? Bien, Julián, gracias. Profe, pues yo trabajo en la ciudad de Pereira, pues yo vengo de trabajar en Bogotá, yo trabajé en Bogotá durante muchos años y realmente, pues aparte de lo que hemos venido trabajando, yo siento que en esa región la educación es mucho más tradicional que lo que se puede ver en Bogotá. Yo hace rato vengo con un proyecto que tiene que ver con el tema de la soberanía alimentaria, porque en el colegio donde trabajaba en Bogotá teníamos un desarrollo de un sistema acuapónico y yo creo que la mejor manera en la que hemos agujereado esa educación tradicional desde lo que he venido trabajando pues con los compañeros que pues le copian la idea a uno y pues lo que hemos tratado de generar es empoderar al estudiante de los procesos que ellos pueden desarrollar, que realmente la educación tenga un papel transformador y que ellos se den cuenta que estar en un sistema educativo público también les puede dar a ellos buenas herramientas para desarrollarse, porque yo creo que hay una visión muy clara en muchos colegios de educación pública y es que en la educación privada pues hay unos procesos que les dan mayores oportunidades, pues uno lo percibe pues estando en esos dos entornos. Entonces lo que yo he venido trabajando con los estudiantes que está agujereando es darles esa idea de que con la propia acción, en el proyecto de investigación estamos trabajando eh, la investigación de acción participativa desde el ser sentipensante. Entonces, me gusta esta clase mucho, profe, porque nos has dado herramientas buenas que yo he aplicado con los niños para hacer el trabajo desde la corporeidad. Me ha servido también para construir pues, una unidad didáctica que esté pues, relacionada con ese tipo de procesos. Y yo siento que los niños se sienten diferentes. Yo siento que cuando ellos se sienten vinculados, cuando ellos sienten que la clase es, ellos son parte, que ellos son actores que están activos pues dentro del proceso, yo creo que los resultados son diferentes y los ejercicios de memoria, escucharlos a ellos, que ellos le cuenten a uno sus experiencias. Lo que te digo, lo que te contaba del trabajo de la soberanía alimentaria, pues hasta ahorita en el colegio que estoy, estamos tratando de desarrollar un tema de una huerta, pero pues desde ahí, desde esa parte, se puede trabajar mucho el tema del territorio,
del saber popular, porque pues tenemos comunidad que viene del campo, ¿cierto? Que han tenido y que uno valora ese conocimiento de cómo, venga, usted que tiene familia campesina, cuénteme cómo sembraban tal cosa cuando vivía en el campo, ¿cierto? Entonces, yo siento que la mejor manera, la mejor práctica que estamos haciendo para agujerear esa educación tradicional es darle ese protagonismo al estudiante y que se dé cuenta de la acción transformadora que tiene él en este proceso, ¿sí? Que clarísimo y eso se tiene que borrar que el docente es el portador del conocimiento. Gracias, profe y compañeros. A ti, Julián, qué bonito. Me parece maravilloso porque lo que estás hablando tiene mucho que ver con algo que nosotros hablamos poco, pero lo alcanzamos a tocar, que es el pensamiento crítico. Y cómo desde la misma, desde el mismo entendimiento, incluso de lo tradicional, ¿sí? Que es lo que tú decías del campo, de esas tradiciones y de ese aprendizaje ancestral, yo también puedo atraer o puedo generar el pensamiento crítico que les permite a ellos pues aportar desde su mismo ser a ejercicios mucho más innovadores y dinámicos que a veces nosotros como que no alcanzamos a superar. Me parece súper chévere. Muchas gracias, Julián. Leina, su merced tiene la mano levantada. Buenas noches, Buenas noches. profe, compañeros, buenas noches. Pues nosotros desde la estrategia, desde el producto que propusimos para la segunda entrega, creo que al hacer como un contraste con el modelo pues tradicional que llevamos pues en nuestro colegio, porque a pesar de que nosotras desde el área de lengua castellana estamos tratando de trabajar pues habilidades de pensamiento crítico, sí, de dejar un poco al lado el dictado y las planas, que es lo que se ve siempre. Eh, en el ejercicio que hicimos para esta materia, pues ya desde otro plano, analizábamos con mis compañeras que es, va en contravía o como su merced decía, agujerea un poco esa colcha tradicional en cuanto a que generalmente todo gira en torno al conocimiento, al área y no en la persona. Entonces, cada uno de los ejercicios que se plantearon en nuestra entrega era más como una conciencia de ese ser en su individualidad, en su interior, en su esencia misma, más allá de estos sociales, esto hace parte de biología, esto hace parte de lengua, usted se va a expresar así, tiene que hacerlo de esta manera, no es más como un sentido hacia el ser, que muchas veces eso es lo que nos cuesta mucho en el aula, porque siempre estamos, es adjetivo, es sustantivo, haga un cuento, haga una novela, escriba, haga, y nunca es como qué siente, cómo se siente, qué expresa en este momento, qué le despierta esto que estamos viendo. Sí, estamos viendo el romanticismo, pero cómo se siente usted frente con su esencia al ser frente a lo que está viendo. Entonces, el ejercicio que se planteó para la segunda entrega fue algo más centrado en la persona, en su ser, en su interior, que de pronto conceptos, temas, que pues eso es lo que siempre hacemos. Entonces Mm, ahí fue como, eso fue lo que yo veo que, de acuerdo a lo que estamos relacionando en la clase, trabajamos en la entrega de la actividad. No sé si mi compañera mm. Juana está por ahí, quiera decirme algo, quiera aportar algo más. No la veo. Ah, sí, sí está. ¿Sí? ¿Te animas? Hola, profe, buenas noches, compañeros. Buenas Pues, noches. pues complemento lo de Leina en cuanto a que esta clase realmente lo que nos engancha, profe y compañeros, ha sido como el gusto para poder entender mucho más nuestro contexto, para Mm. entender este territorio en el que habitamos nosotras, pero que contrasta también con las dimensiones que socialmente pueden estar atravesando en nuestra institución educativa. Entonces, creo que plantear esta propuesta y agujerearla es cómo ayudar también y contribuir a que
si bien su institución está ubicada en una comuna y en un sector donde, entre comillas, es estrato 4 y 5, venimos a estudiar a una estructura física que está dentro de un contexto de 4 y 5, pero que ellos viven en estratos 0, 1, 2 y 2. Y este ejercicio de riqueza que permite esta clase creo que nos llevó a estar más convencidas de que lo tradicional sí es importante, pero no es relativo frente a lo que podemos acompañar a la reflexión que puedan hacer nuestros estudiantes, nuestra comunidad, los padres de familia, y en el entendido de que esas direcciones de grupo nos permiten transbordar un poco esta misma sensibilidad a lo que implica ayudar a generar potencial crítico de nuestros chicos y chicas. Por ejemplo, hoy me pasó algo muy curioso en la clase. Primera hora, 6 de la mañana, un niño de sexto A, que la semana pasada se sentó y me decía, profe, ¿usted quién cree que debe ser el presidente? Ujú. Entonces yo le decía, bueno, vamos a hacer una reflexión. Desde mi adultez yo te puedo decir que las opciones hay que mirarlas con mucho detenimiento. Entonces, tú como niño, ¿qué has entendido de tan, tan? Yo le pregunté. Entonces el niño me decía, a mí me gusta el señor que es profesor. O sea, él me Ah, estaba hablando de Fajardo. sí. Entonces yo le dije, bueno, ¿y qué es lo que te gusta? Profe, me gusta esto, esto y eso. Hoy, el saludo del niño cuando llegamos, él me estaba esperando en la puerta para entrar al salón, o sea, y me dice, profe, esto no nos puede estar pasando al país. Mm, Y yo, ¿qué le pasa al país, mi amor? Esto que está pasando. Obviamente a mí me gustaba el profesor, pero ujú. es que este señor a mí no me dice nada. Y yo, ¿cuál de los dos no te dice nada? Ese que manoteaba. Y yo, ese que manoteaba. Y yo, papi, pero ¿cuál manoteaba? Pues todos hablaron, yo esperando que él me dijera nombres, ¿no? Sí. Profe, el de barba, ese es Asprilla. Y yo le, Abelardo. Sí, profesora, ese señor no nos dice nada. Esto no le va a hacer bien al país. Pero el otro Sí. señor también tiene que ser más flexible. Y yo, ajá, profe, yo no soy colombiano, yo soy venezolano. Ay, mira. Hasta ahí llegué yo, el cierre con él, no le dije, es bueno, es malo. Papi, hoy tú piensas así, me parece maravilloso. Entonces, cuando uno mira desde esta clase y desde la oportunidad que tiene para hacer esta reflexión con los chicos, me habla desde un contexto que no es su territorio, pero que lo recibió. Entonces, Ujú. como que todo esto lo lleva a uno a decir, vale la pena salirnos un poco de lo tradicional para tocar esa fibra, esa parte pedagógica de cómo ayudarle al niño, al estudiante, a que comprenda que es parte fundamental de una historia, así sea añadida, ¿no? Sí. Porque esto todos los días evoluciona, profe y compañeros, pero también así como evoluciona, nos lleva a que nuestro currículo debe estar siempre abierto. Y ahí viene ese tema del currículo oculto, ¿no? Mm. Todo esto que quizás está en el currículo y que más allá de apuntarle solo a los DBA y a los estándares, como también nos metemos y permeamos esas cosas que parecieran sencillas y poco significativas, pero que a veces dicen mucho más. Eso era como para complementar. Gracias, Joana. Mira qué interesante lo que nos cuentas, porque justamente eso, cuando tú dices que el niño es venezolano, justamente ahí empieza uno a darse cuenta de cómo el territorio los empieza a permear, ¿no? Nosotros estamos la mayoría con niños. Seguramente que aquí también tendremos compañeros que no están conectados, que serán profesores de otra, no de niños, sino de adultos, de adolescentes, de jóvenes, pero, pero en medio del lugar en el que están, eso también los hace ser. Entonces, lo hablamos en algún momento, ese aprendizaje experiencial, o más bien integral, no experiencial, sino el aprendizaje integral que buscamos,
En muchos currículos, en muchos proyectos educativos, ya el aprendizaje integral es bandera, pero no puede obviar el contexto del niño, ¿no? Es muy importante que el contexto en realidad es el territorio que ellos habitan. Entonces pueden venir de otro territorio y acercarse a este, vivir en este, estar con nosotros, exige otro tipo de dinámicas. O sea, nosotros también tenemos que entender que, claro, ya entendimos que yo primero me habito. Yo soy mi primer territorio y mi lugar de poder. Eso es muy importante y eso lo podemos enseñar. Pero también desde el ejercicio mismo del territorio como lugar de estar en sociedad, también me exige ciertos comportamientos, cierto cumplimiento de reglas, o sea, que estén las reglas y yo no las cumpla porque no las conozco, también me exige, pues, unas dinámicas de poder que a veces necesito también empezar a interactuar o empezar a comprender, asimilar. Entonces, es muy importante cómo, incluso yo creo que cuando estaba hablando Elena, pensaba yo, interesantísimo que en esos ejercicios de los profes que manejan las lenguas, ¿no? Inglés, español, sociales también, poder entrar a esos pequeños territorios de las casas de los niños, de los barrios de los niños y permitir que ese lugar sea esa fuente de inspiración o sea o esa semillita para entender la geografía del barrio, las interacciones sociales, incluso hasta las matemáticas, saber cuánto me cuesta una bolsa de leche aquí, cuánto me costó la carne allá, o sea, como el no aislar, que eso también agujerea la educación tradicional, no aislar el conocimiento del territorio, ¿no? No aislarlo y jugar con la memoria, porque a veces eso nos pasa a todos. A uno no sé si les ha pasado que está uno bueno, me acuerdo en este momento de este stand-up comedy de la pelota de letras, que ya es viejísimo, pero hay más, sino que ese fue como el punto de partida para este tipo de stand-up comedy, que le dan a uno frases que uno escuchaba cuando era niño y él se las vuelve a recordar y uno las recuerda y se muere de la risa. Porque claro, están jugando con lo que ya ha sido parte de la vida de uno, entonces eso evoca y eso recuerda y eso marca, o sea, te ayuda, es casi como un recurso mnemotécnico, trabajamos por hipervínculos, nuestro cerebro es así, nuestro cerebro no es un software ordenado, lineal, no, es hipervínculos. Piensen en un collage, que eso lo trabajamos mucho en ejercicios arteterapéuticos. Es un collage, ustedes conocen un collage, que es la sumatoria de imágenes que uno recorta y las pega y las organiza. Así es el cerebro, solo que aparte del collage tiene aquí un software que te lee esas imágenes porque cada imagen tiene un hipervínculo y te lo organiza. Y tú entiendes, esto fue antes, esto fue después, uno como que relaciona, no, esto fue cuando, y empiezas a partir de hipervínculos a organizar la historia, pero es un collage. Entonces, ese mismo ejercicio de trabajar con la memoria, lo que les decía del stand-up, que no recuerda algo que le pasó y lo vuelve hipervínculo, así también podríamos nosotros tener la posibilidad de agujerear nuestra educación tradicional, trabajando hipervínculos de memoria, trabajando ejercicios que nos aterricen al lugar que habitamos. Si no reconocemos dónde habitamos, ¿cómo lo cambiamos? Si no reconocemos que estamos en un nivel de algo, ¿cómo lo superamos? Tenemos que primero reconocer el lugar en el que estamos para poder ser ya factor de cambio, agentes de cambio desde nuestras propias aulas. Listo, no veo ninguna otra manita levantada, entonces voy a continuar aquí con esto para que sigamos avanzando. Entonces, eso que estábamos hablando, el impacto subjetivo en nuestra formación, eh, es importante que lo tengamos presente porque yo creo firmemente, y lo digo no porque suene lindo, sino creo firmemente que la educación es un agente transformador y es la única manera de transformar nuestra sociedad. Es la única manera. Si nosotros reconocemos que a partir de la educación nosotros tenemos
un instrumento y una herramienta poderosa, vamos a ser realmente esos sujetos de cambio. Entonces, yo quisiera, no para que me respondieran, sino quisiera que pudieran ustedes reflexionar en esta clase, en este momento, hoy 8 y 11 p.m., después del último partido de Colombia antes de irse para el Mundial. ¿Cuándo fue interpelada su noción de cuerpo? Piénsenlo. ¿Cuándo fue interpelada? Porque a veces nosotros tenemos algo ya aprendido. Desaprender, créanme, es mucho más difícil que aprender. Desaprender algo es muy difícil. Por eso aquí hablo de la interpelación, cómo yo tengo una noción y cómo cuando me la sacudieron un poco. Entonces, para eso, quisiera que reflexionáramos en estas dos preguntas. ¿En qué momento exacto del módulo sentiste que algo en ti se movió? Que yo digo, ay, sí, como que esto que estoy leyendo en este autor me sacude y como que digo, me está interpelando este concepto que yo tenía. Y a eso voy con la segunda, una lectura, una actividad, una palabra de un compañero que abrió una puerta que no sabías que estaba cerrada. Es importante que pensemos en eso, que entendamos en qué momento empezamos nosotros a entender o a asumir otro tipo de conceptos. Por ejemplo, hoy estamos hablando de un concepto rarísimo que es el agujerear la tradición, la educación tradicional, el agujerear, por ejemplo. Y si yo lo entiendo y para mí hace clic, muy seguramente lo voy a utilizar. Entonces pensemos en eso. ¿Fue una lectura, fue una palabra, fue una actividad o por el contrario, me pasó la clase por encima? Y yo ni me di cuenta. Hice mis tareas porque necesito esta maestría y esto rápidamente lo tenía que sacar también. Entonces pensemos en eso. Es muy importante que reconozcamos el lugar en el que estamos. Ahora, después de pensar si hubo algo que se movió en mí frente a la noción de cuerpo, porque estamos hablando del cuerpo, pensemos o pasemos al ámbito de lo biológico a lo político, lo alcanzamos a hablar un poquito antes, y es transitar de ver el cuerpo como organismo a comprenderlo como territorio simbólico y político. Es un movimiento que no ocurre sino en el intelecto. O sea, nosotros, cuando involucra razón, es que ha pasado por el entendimiento, ¿sí? A veces uno no lo entiende, entonces no lo entendió y se fue. O sea, a veces, y pasa mucho, por ejemplo, con las matemáticas avanzadas. Yo sé que yo pasé 10º y 11 y yo me imagino que yo supe derivadas y algoritmos y temas de estos, pero a mí no me pongas a hacer uno de estos porque es que yo no lo sé hacer. Claro, es que lo aprendí, pero no lo comprendí. Entonces es muy importante que sepamos que el entender el cuerpo como territorio simbólico y político sí es un ejercicio de entendimiento, sí es un ejercicio que pasa por el intelecto. Y sería muy interesante que desde los lugares en donde nosotros estamos, desde nuestras propias aulas, podamos hacer un ejercicio a la medida de nuestros estudiantes donde comprendan que el cuerpo no es únicamente esto físico, sino que es un ejercicio, es un territorio, vuelvo y repito, de poder, porque incluso al ser un territorio de poder, yo me cuido más, yo cuido al otro, yo no dejo que transgredan ciertos límites míos y tampoco los transgredo en el otro. Entonces empiezo a crear otro tipo de territorio. Es un territorio compartido, respetado, que es muy importante también tenerlo presente. Por eso vienen otras preguntas que quisiera que nos hiciéramos hoy de manera personal. Si se están dando cuenta, mi cierre es un poco más reflexivo porque creo que esta triada es una triada súper potente desde nuestros ejercicios personales internos de primera mano. Creo que ya se los dije en algún momento de las clases. No olviden nunca esa instrucción que le dan a las personas que toman aviones y están en un vuelo. Si llega a haber aquí tempestad o se cae el avión o pasa algo, usted se pone primero
su chaleco y usted se pone primero la máscara y después ayuda al que está al lado, al niño, al abuelo, al anciano, al discapacitado, pero lo hace usted primero, porque es que primero necesitamos nosotros, incluso como docentes, reconocer muchas cosas para poder después darlas. Entonces, por eso mi ejercicio hoy es yo creo que en un 80% reflexivo, discúlpenme si estoy como tan reiterativa, pero sí es mi intención en la clase de hoy. Por eso quiero hacerles unas preguntas para que las vayan respondiendo de manera personal. Y es, ¿cómo te has sentido en ese tránsito? En ese tránsito de pasar de un cuerpo físico a un cuerpo simbólico y político. ¿Qué resistencias encontraste? Yo estoy segura, no estoy diciendo que sean ustedes, estoy segura que algunas personas que estuvieron en la clase se salieron, la que hicimos, esa clase más del hacer con ustedes, la cartografía de cada uno personal, que tuvieron una resistencia, pero es normal y está bien. Reconocer la resistencia también hace parte de un autoconocimiento, que hace parte de esas competencias socioemocionales que nos dice incluso el ministerio. Entonces, reconozcamos esas resistencias, resistencia incluso a veces a la voz de la persona que dice, ay, no, porque uno no se está dando cuenta que algo que está diciendo no lo quiero, no lo quiero. Entonces, resisto a la persona y eso también hace parte del cuerpo del otro. Ahora, ¿qué liberaciones también hay? No solamente resistencia, sino que yo digo, ay, ya, listo, chévere, entendí esto, ya, esto me sirve, lo que decía Julián, esto me sirve para aplicarlo. Lo que vimos aquí, yo lo aplico, porque ahí hay una liberación, ¿sí? La liberación empieza cuando yo lo dije en algún momento, lo que es asumido es redimido. Yo lo asumo como lo que soy, lo que tengo, lo que aprendo, lo que empiezo a recoger de todas las clases que tengo y lo redimo, o sea, lo saco. Y eso es parte de esa liberación. No estoy hablando de una liberación psicológica, espiritual, no. Estamos hablando aquí de conceptos, de triada, de cuerpo, de territorio, esto es absolutamente intelectual. Pero recuerden algo, que nuestro cuerpo no es físico, es una unidad, es integral. Entonces, si yo toco lo físico, toco lo emocional y toco lo intelectual. Entonces, eso es muy importante también en el momento o al momento de trabajar con nuestros estudiantes. Ahora pensemos dentro de esas resistencias y de esa liberación, qué fue lo más difícil de soltar? Porque yo sé que algunos de ustedes me dijeron, mire, esos textos que me puso, un texto que estaba leyendo, no lo entendí. Y no estoy diciendo nombres ni nada, simplemente son ejemplos. Me dijeron, está muy difícil, no lo entiendo. No, no, es complicado. Eso es difícil de soltar, ¿sí? Soltar el que me superó un poquito el texto y tengo que volverlo a leer y volverlo a leer hasta que lo comprendo. Eso también hace parte de un ejercicio de reconocimiento, ¿no? Y incluso de libertad, porque ya después que lo hice, listo, eso también me sirve para saber que después me puedo enfrentar a otro texto mayor. Ahora, ¿qué nueva posibilidad se abrió? Tiene que ver con el mismo ejemplo. Si yo reconozco algo, veo algo y lo puedo aplicar, si yo ya comprendo conceptos, si los entiendo de manera diferente, si ya se me abren diferentes posibilidades de respuesta frente a un término, eso ya es una puerta que se abre, porque estoy alimentando un entendimiento en este caso es muy limitado, de una triada que sí es potente y tiene un trasfondo que superaría nuestras horas de maestría, pero eso me da posibilidades, porque ya no estoy tan limitada con un concepto, sino que ese concepto se me abre en un abanico que me permite explorar otro tipo de ejercicios que incluso se pueden aplicar a su propia práctica, que era lo que yo quería con esta última entrega del módulo, lo que hemos visto, cómo lo aplico a mi propia, pues claro, ustedes son de pronto de diferentes programas, de diferentes contextos, pero cómo yo puedo aplicarlo en un ejercicio pedagógico, cómo yo puedo desde, no sé, yo hablo desde las artes, incluso desde el diseño, porque yo en realidad de base soy diseñadora industrial. Cómo desde mi propio diseño industrial yo puedo aportar al, al a la enseñanza o a los procesos de enseñanza-aprendizaje
porque entiendo el comportamiento de las personas en ese territorio, porque comprendo cómo se relacionan entre ellas, porque reconozco lo que han vivido y al reconocer lo que han vivido y lo que guardan adentro, puedo entrar a ser más empática, puedo trabajar ciertas actividades que sé que van a golpear un poco al principio, pero después van a dar resultados. Por eso esa tríada es tan importante y no la podemos olvidar. Me parece maravilloso que puedan utilizar las actividades que aquí trabajamos, pero más maravilloso es que podamos comprender realmente que al entender al ser humano, obviamente ustedes lo hacen, pero entendiéndolo desde un contexto donde habitan, desde un contexto que han vivido, que no es ahora, sino que ha pasado tiempo, y desde un ser que son, podemos ser mucho más asertivos cuando estamos planeando nuestras actividades pedagógicas, nuestras propuestas, nuestros planes con ellos, con los papás, porque nos da otro tipo de caracterización y de diagnóstico de una población que no se limita a lo que nos dan en los colegios, que es un análisis psicosocial, psicoeconómico, socioeconómico, sino que podemos de verdad entender mucho más lo complejo que pueden ser nuestros estudiantes. Ahora, ya estamos para finalizar en este momento este pedacito, pero salirse de sí mismos y el ejercicio de entrevistar a los autores, quería que recordáramos, o como yo lo veo siempre que me acerco a un libro, cuando estamos haciendo, yo manejo un poquito más el tema de investigación, pero siempre que estoy enseñándoles el ejercicio de enfrentarse a la elaboración de un trabajo de grado, em, les pido que se imaginen que están entrevistando a los autores y que les hagan preguntas a los autores y al hacerle preguntas a los autores, a veces esos autores nos damos cuenta que se quedan cortos y por eso yo empiezo a buscar otro autor. Entonces, ese entrevistar a los autores, que fue el ejercicio que hicimos con las matrices, esa primera matriz que hicimos para recopilar todo y al final entender lo que esos autores nos decían y cómo los pusimos a conversar. Es más que una lectura pasiva, ¿sí? Es algo que sí les puede servir más adelante a los que de pronto no están en tercer semestre, sino que están en los primeros semestres, nos ayuda a hacer lo que llamo aquí un diálogo vivo con quienes pensaron antes que nosotros, porque pues realmente en términos de diseño, les repito que de base soy diseñadora industrial, pero en términos de diseño, para el ejemplo, todo ya está diseñado. Sí, todo ya está diseñado. A que la silla ya está diseñado. Que dónde dormir ya está diseñado. Que cómo hablar ya está diseñado. Que cómo ver ya está diseñado. Todo está diseñado. Pero el innovar es parte de nuestro ejercicio creativo, ¿sí? Ya todas las sillas están diseñadas. Pero nosotros tenemos que mirar para quién están diseñadas esas sillas. ¿Cuánto pueden pagar las personas por esas sillas? ¿A qué colores les gustan a esas personas que van a las que estamos diseñando, que serían las que comprarían nuestras sillas? Asimismo pensamos nosotros para nuestros estudiantes. Por eso nosotros ya no nos inventamos nada. Todo está inventado en términos de pedagogía. Solo que cuando nosotros dialogamos con los que ya se lo inventaron, pues tenemos un conocimiento que ya no es el nuestro, sino que es el de ellos, sumado a varios con los que hemos hablado y que hemos entrevistado, y podemos tener mucha más información para diseñar nuestras propuestas pedagógicas. Entonces, este gesto metodológico tiene un efecto profundo que nos obliga a habitar el pensamiento de otros antes que juzgarlo. Y es muy importante el habitar el pensamiento del otro. Eso es escucharlo, ¿sí? Eso es muy difícil. A veces lo que tú decías, Giovanna, el escuchar al niño sin juzgarlo, sino escuchar qué es lo que estaba diciendo y también sin direccionarlo, porque a veces nosotros como profes, los niños sobre todo están con los ojitos puestos en qué es lo que nosotros hacemos, qué decidimos para hacerlo también. Pero nosotros tenemos que saber que no juzgamos y que no
enrutamos a veces ese pensamiento, damos opciones y las opciones tratamos de que les permitan el pensamiento crítico. Ese pensamiento crítico es fundamental porque es cuando ellos lo van a usar cuando están solos y eso es lo que tenemos nosotros que empezar a crear. Por eso nuevamente vuelvo con mis preguntas. ¿Qué horizonte nuevo se abrió? Pero entonces, estas son las preguntas que se hicieron antes, pero quisiera que pensáramos. ¿Este ejercicio les permitió alcanzar perspectivas inéditas en su práctica docente? Yo sé que son lo inédito, les repito, no, por eso les hacía el paréntesis, no es que no exista, sino les amplió el panorama dentro de su ejercicio docente. ¿Alguno de estos autores con los que ustedes hablaron en este primer ejercicio del módulo o el ejercicio del módulo 1 les habló más, les resonó más? Porque los autores que leyeron ustedes son maravillosos y muy seguramente alimentan muchísimo nuestra práctica, aunque son complicados, lo sé, porque no les quité los autores que estaban desde la comprensión del concepto, que eran en su mayoría filósofos. Entonces es muy importante. Ahora, hubo momentos de incomodidad, de no entender, de querer volver a lo conocido. Esa resistencia es dato corporal, pensando en el mapa corporal que hicimos nosotros. A veces tenemos la tendencia en nuestra vida diaria a volver a lo conocido, ¿sí? Por eso es que a veces las relaciones tóxicas duran tanto, porque volvemos a como dice el dicho, ¿no? Es mejor malo conocido que bueno por conocer, porque exige otro tipo de esfuerzos. Entonces uno dice, no, ya, yo ya sé, yo ya le conozco el genio, yo ya le conozco, pero de ahí no nos sacan porque es más fácil volver a lo conocido. Así pasa también con nuestras estrategias. Es difícil cuando en el colegio de 30 profesores, 28 hacen lo conocido, la educación tradicional, y 2 reme, y tratando de hacerle agujeros a esa educación tradicional, y todos en contra. Entonces uno dice, no, pues es más fácil, ya me devuelvo y voy con los otros. Entonces, eso también es un dato corporal. Y acuérdense que lo corporal estamos entendiéndolo también la corporeidad y la corporalidad, que es muy importante eso también. Y quisiera que pensáramos en algo, que es lo último que está en esta diapositiva, y es, si pudieran guardar una sola idea de este módulo 1 como brújula para su práctica, ¿cuál sería y por qué? Una sola idea que pudieran ustedes decir, me quedo con esto y si yo me quedo con esto, creo que mejoro mi práctica docente. Algo que ustedes digan, sí, esto me marcó, me parece que este autor tiene razón en esto y con esto que entiendo, redireccione mi práctica docente. Si no, también es válido, porque no a todos nos habla de la misma manera ni en el mismo momento. Entonces pensemos un poquito eso en términos de reflexión. Ahora, sí quisiera que nos diéramos unos minutos para una retroalimentación honesta a mí como profesor y al grupo, porque hoy estuvimos en una reunión con los profesores de la maestría en pedagogías críticas, que es a la que yo estoy adscrita, y la lectiva también, solo que sé que hay estudiantes de otras maestrías, y él nos decía, ojo que eso también es un dato para ustedes, que si el estudiante no evalúa al profesor, no puede ver sus notas. Entonces, para que porfa evalúen a sus profesores, no solamente a mí, sino a los profesores, porque el sistema está anclado a eso. Si usted quiere ver sus notas, evalúe al profesor. ¿Por qué lo hacen? ¿Y por qué lo hago yo hoy aquí? Porque estamos en un proceso de constante transformación, y esa palabra apareció al principio de esta sesión. Y no solamente por ser universidad de alta calidad, que es importante y que todos estos ejercicios evaluativos pues ayudan a que los profesores que ustedes tengan cada vez estén más actualizados, renovados, que estén siempre con estrategias dinámicas, innovadoras en sus clases. Sí, todo eso es válido porque nos ayuda a nosotros a hacer mejor nuestra labor docente. Pero pienso que en clases como esta, en donde hemos trabajado mucho el ser, la persona, desde donde habita, desde lo que reconoce, desde lo que se acuerda, desde lo que es, de lo que ha vivido, también hace parte como ejercicio de crecimiento personal. Entonces, a mí me gustaría pedirles a algunos para finalizar ya esta sesión, que honestamente y desde una honestidad crítica, que es lo que coloco aquí,
yo pongo metodología, pero si ustedes quieren hablar de otra cosa, también es válido, puedan no solamente responder estas preguntas detonantes, sino hablar un poquito en retroalimentación de lo que fue para ustedes esta clase, incluso de lo que puedo yo como profesora mejorar o de lo que ustedes ven como docentes, porque es que ustedes son colegas míos. Yo en este momento estoy en este escenario y estamos compartiendo desde lo que yo sé, pero en algún momento ustedes después me los voy a poder encontrar en otra maestría o en otro escenario y ustedes van a estar en otro rol y yo voy a aprender también de ustedes. Entonces, como colegas hoy en nuestra clase de cierre, 13 personas de 52 que agradezco nuevamente que estén conectadas, me puedan hacer unos comentarios de retroalimentación a la clase. Eso es muy importante. Y de sugerencias para el grupo también. Yo coloco ahí unas preguntas que no voy a leer, pero como para que ustedes puedan tener una dirección frente a lo que yo les estoy pidiendo en este momento, en este pequeño momento de retroalimentación, que me parece que es válido. Ustedes me pueden evaluar y está bien, y espero que lo hagan y les agradezco que lo hagan, pero es más válido cuando lo podemos comentar. Entonces, gracias, ya te doy la palabra, Leina. Nuevamente, como lo está haciendo Leina, los que quieran participar, levantan su mano. Vamos a dar 5 minuticos para que podamos hablar un poquito de esto. Gracias, Leina. Sigue. Pues, profe, a mí el curso me gustó mucho porque nosotros hablamos mucho en el quehacer pedagógico de la formación integral, la formación integral, la formación integral, y ya se vuelve como un caballito de batalla para todos lados con la educación y la formación integral, pero siempre dejamos al ser, a su integridad, a su esencia como a un lado. Y realmente lo que las nuevas pedagogías nos están diciendo es partamos del ser, partamos de la naturaleza propia, de esa unidad que es cada uno de esos niños. Entonces, si uno realmente como docente comprende la labor actual del docente en este momento de tecnología, de información, de caos político, o sea, el ser en toda su esencia comprende que debe tener una formación en estos espacios que, que realmente nutra, porque la academia no puede ser un área de conocimiento, un libro, una base de datos. La academia tiene que partir del ser humano. Y para mí esta clase, a mí me encantó mucho. Creo que apunta mucho a mi formación no solo como docente, sino también como ser humano, y para mí eso es muy valioso. Y desde que yo la vi, el nombre de la materia y desde que empezamos a ver el primer módulo y eso, nosotras con mi compañera dijimos, esta es diferente, esto va más por el lado ya no es como de la innovación, de la educación, esto va para otro lado, encaminada de otra manera, que nos gusta mucho, nos gustó la verdad, nos sentimos muy cómodas con la materia. Gracias, Ay, profe. gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Eso es muy valioso porque siempre es bueno escuchar retroalimentación. Te agradezco muchísimo el aporte y el comentario. ¿Alguien más quiere hacer un comentario antes de continuar? Anímense, anímense. Cuando ustedes sean profesores en educación virtual, se van a dar cuenta que es chévere que las personas interactúen. Y maravilloso sería que en algún momento ustedes puedan abrir su cámara. Yo dejo mi cámara abierta porque por lo menos que me vean a mí hablar, pero, pero anímense. ¿Alguien quiere comentar algo para seguir? No solamente a mí, a sus compañeros también puede ser. Gracias, Julián. Hola, profe, ¿cómo estás, compañeros? Profe, pues yo valoro mucho de esta asignatura, pues el tema de las herramientas que nos has brindado. Antes de que se me pase, tú ahorita hablaste de algo que se llama hipervínculo de la memoria, ¿sí? Sí, O bueno, nos puedes compartir un poquito de información sobre ese tema. Es que lo que te digo, pues para lo que estamos trabajando desde la investigación, desde opción de grado, pues nos sirve mucho ese tipo de actividades y pues yo he tratado de aplicarlas, pues adecuándolas en el colegio con
con los estudiantes. Entonces, realmente de esta clase valoro mucho pues todas esas herramientas que nos has brindado. Yo, profe, como autocrítica, ¿cierto? También pues de realimentación a mí, si se puede, Ujú. pues sí, siento que a veces el tiempo a uno no le da para hacer las cosas tal como uno quisiera. A veces uno se sienta con una idea y, por ejemplo, en lo último que hicimos de la propuesta pedagógica, siento que nos pasó que nos sentamos, que las primeras actividades estuvieron muy pensadas, bien estructuradas, explicadas, pero ya las últimas, pues tú te diste cuenta que enviamos el trabajo pues ya casi sobre la hora. Pues en realidad es porque a veces pues las responsabilidades y esas cosas pues uno no alcanza como a transmitir las ideas, entonces a veces siento que a mí me ha pasado eso, que las ideas quedan cortas, que uno no complementa bien y pues creo que también valoro mucho pues de tu clase y de otras clases también que siento que sí han sido muy comprensivos con esos temas. Y bueno, pues le hacen a uno la realimentación y siento que sí se comprende mucho porque siento que uno sí sabe que hay cositas que faltan. La dinámica de tu clase, profe, me gusta mucho, pues yo siempre trato de entrar a las clases, pues lo que te digo, uno tiene muchas responsabilidades y no solo para el trabajo con los niños, yo trabajo en la reclusión de mujeres en Pereira y me ha servido enormemente porque pues el trabajo que se hace, perdón, con las muchachas es un tema de reinserción social y por ejemplo, esa parte de tocar esos tejidos de la memoria con ellas es muy valioso para conocerlas a ellas porque yo siento que la percepción que la gente tiene sobre las personas que están privadas de la libertad pues, aparte pues de ser muy prejuiciosa, siento que en muchos casos es errada, porque así como hay personas que sí han hecho cosas pues en realidad muy malas, hay personas que han cometido errores, que emocionalmente pues han tenido un mal momento y pum, cometieron algo que las dejaron allá. Y esas niñas, la labor que uno hace allá, yo siento, por eso yo mencionaba la palabra catarsis, porque yo siento que esos espacios son de ese tipo, ¿sí? A mí trabajar con esas muchachas, yo soy profe de sexto, este año me asignaron todos los sextos habidos y por haber en el colegio, y son niños que tienen una energía muy bacana porque ellos aún no lo dejan de desenfocarse, ¿cierto? Usted tiene que estar pendiente con ellos. Entonces yo cuando trabajo con las muchachas en la cárcel, yo en realidad descanso mucho con las señoras, con las muchachas, ¿cierto? Porque este tipo de ejercicios a ellas la llenan de vida. Ellas hacer ejercicios de memoria, entender esa parte de la importancia de su cuerpo, porque no sé, un factor común que hay en las cárceles, pues lo que yo veo es un tema de mucho abuso, ¿cierto? Mm. Hacia el cuerpo. Entonces, a mí realmente esta clase me ha brindado muchas herramientas para contextualizarla pues en todos esos procesos y pues yo allá les enseño ética, pues muchos temas de derechos inglés. Ah, Entonces, sí, profe, yo te agradezco pues esas cosas y pues a los compañeros. Juliana, a ti, gracias por contarnos esas maravillas y por encender tu cámara. Mira que eso que hablas de rápidamente, para darles pues la palabra a Judy, que la vi con la mano levantada, ese hipervínculo de la memoria, me dejas ahí de tarea, sé que yo lo he leído y lo he estudiado y lo trabajé, yo hice una tesis doctoral sobre actividades artísticas con énfasis terapéutico. Y ahí trabajamos algo que es el hipervínculo de la memoria. Te voy a pasar, yo creo que mañana te lo paso los autores que los tengo que buscar para pasártelos. Pero cuando se trabajan actividades artísticas, la memoria está full, está como tus niños de sexto, está ahí presente, pero está presente, pero no es fácil dialogar con la memoria. Entonces, por eso uno maneja imágenes y maneja técnicas artísticas, porque el ejercicio de la memoria es como cuando les hablaba yo del subconsciente del iceberg. Entonces, uno puede hacer cosas que no sabe que están evocando
situaciones pasadas. Estoy hablando de vidas pasadas, situaciones que hemos vivido y que o las hemos olvidado o las hemos menospreciado o las hemos simplemente ocultado, porque el cerebro es maravilloso y a veces para evitar dolor las olvida, pero no están olvidadas. Entonces, cuando se trabajan actividades artísticas, eso tienes que tener, si los vas a trabajar, tienes que tener o ser muy cuidadoso porque el tocar a partir del entendimiento de las actividades artísticas, el tocar ciertos puntos es muy álgido a veces y cuando ese hipervínculo te bota a la actividad o a la situación que tú viviste en algún momento, a veces genera choque y dolor. Entonces uno tiene que saber controlar o contener, más que controlar, contener a la persona en el momento. Pero es maravilloso porque cuando la persona se da cuenta, sí duele y a veces uno no sabe qué hacer, pero empieza su proceso de libertad en medio de lo que tú estás hablando de las reclusas, porque el entender el estado en el que uno está ya es un proceso de libertad, porque ya eres consciente. Entonces, eso es lo que pasa con las actividades artísticas. Sobre todo, yo tengo conocimiento más de las plásticas, ¿no? O sea, y las escénicas son súper potentes, pero yo no las manejo. La música también es potente, pero no la manejo. Yo manejo más las actividades artísticas, plásticas y audiovisuales. Entonces, por ejemplo, el ejercicio que les decía yo del collage, ustedes pueden poner a hacer a sus chinos o a las señoras o a la población que tengan un collage libre y le ponen revistas y le ponen papelitos y le ponen tijeras y colores y libre. O sea, hagan un collage libre. Esa puede ser una. O pueden ustedes, dependiendo de lo que les quieran enseñar, también poner algún tema, pero pues yo lo manejo libre. Y ellos hacen un collage libre. Incluso la única instrucción que yo les digo es en la mitad coloquen lo que para ustedes es más importante y en la periferia de la hoja en la que están pegando las imágenes, lo que es menos importante. Es lo único. Y empiezan a poner y a pegar y es maravilloso cómo el ser humano sabe qué poner, qué pegar, qué no, qué desechar. O sea, los empieza a ver hojeando revistas y uno dice, pero ¿cómo saben cuál es la imagen que les sirve? ¿Sí? O sea, todos tienen las mismas revistas y todos no ponen las mismas imágenes. Incluso a veces se buscan las mismas imágenes, pero ya el negociar con las revistas también es un ejercicio interesante de ver, pero lo más bonito es cuando yo misma que creé mi collage lo puedo leer, ¿sí? No es que ustedes empiecen a adivinar, no es que, ay, aquí está un avión, entonces es que esta persona quiere viajar, ¿no? Pues la mayoría queremos viajar, pero el entender cómo estas personas empiezan a leer su propio collage, es ahí donde empiezan a aparecer los hipervínculos de memoria, porque yo toco imágenes que se relacionan entre ellas y esas interrelaciones o esas articulaciones de imágenes empiezan a generar o a evocar mociones internas, se llama eso. La moción interna no es una emoción interna, es como situaciones que me han marcado, esa es una emoción. Entonces, eso empieza a evocar y empiezan a salir cosas. Y eso lo apoyas con un ejercicio escrito, para los que también son profesores de español, de inglés, de sociales, eso lo apoyan con ejercicios escritos, que lo que hacen es que lo que yo estoy viendo y lo que estoy sintiendo y lo que estoy experimentando, lo empiezo a decantar, a aterrizar. Cuando nosotros hablamos, hablamos así como escuetamente hablando de la verborrea, ¿no? Sale y sale. Y es importante cuando trabajamos catarsis, pero cuando hacemos ejercicios de memoria no es catarsis. Cuando trabajamos la memoria, lo que hacemos es algo mucho más decantado, que es importante que se trabaje escrito. Entonces es leerlo y escribir todo lo que estoy viendo. Y ahí empiezas un ejercicio de no solo una sesión, se hacen varias sesiones con un mismo collage. Entonces, poco a poco empiezan a darse cuenta que la misma obra que se crea se vuelve ese lenguaje paralelo al lenguaje verbal. No es un lenguaje no verbal, porque también puede tener palabras, pero es un lenguaje plástico. Entonces, al ser un lenguaje plástico, es más suavecito de salir. A veces yo empiezo a hablar y empieza a dolerme mucho, pero al leerlo desde lo plástico, desde incluso desde lo bello, porque me pudo haber quedado lindo, es más fácil de tocar ciertos escenarios de memoria. Y, y puede ser un ejercicio
muy valioso para trabajar con psicólogos. O sea, yo lo empiezo a trabajar y la remito. ¿Sí? O sea, yo digo, listo, mira, aquí encontraste esto es necesario que lo trabajemos y aquí te puede ayudar esta persona. Entonces es muy importante para los niños también, sobre todo para, bueno, hay diferentes tipos de población, pero a veces los niños no tienen en ciertas edades, y ustedes lo saben como docentes, tan elaborado el lenguaje. Entonces tienen palabras para comunicarse a su edad, pero hay veces en que no saben cómo expresar y por eso se pegan o por eso llaman la atención, porque el lenguaje no está elaborado para expresar. Entonces, cuando trabajamos este tipo de actividades, les ayudamos a hablar cosas que incluso ellos tal vez tampoco están entendiendo, pero cuando ya las ven, es como yo volverme unos ojos externos, y al volverme unos ojos externos de mí mismo, pues ya me veo desde la barrera y a veces es más fácil comprender las situaciones. Entonces, estos ejercicios de hipervínculos de memoria son interesantes para trabajar también. Muchas gracias. No me sigan dando cuerda porque aquí son las 10 de la noche y nunca vamos a acabar. Pero bueno, Judy, antes de seguir con la siguiente diapositiva, por favor, tú tenías tu mano levantada, la bajaste, pero yo sí quisiera escucharte. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, Judy. Bueno, muchos aprendizajes. Te quería dar las gracias. Fue una clase muy enriquecedora para mi práctica pedagógica, para mi ser, no solamente como docente, sino mi ser en sí. Me llevó muchos aprendizajes, muchas lecturas que a veces lo que decía el compañero, si uno en el corre-corre del trabajo se queda uno como corto en el tiempo para poderlas leer, pero ahí las tenemos ahí para leerlas cuando ya tengamos más tiempo, pero que si hubieran enriquecido más nuestro trabajo escrito, ¿no? Importante todo esto, estos temas que se trabajan del cuerpo, memoria, territorio. Yo siempre había sido como muy, un poquito como, como resistente a tocar esos temas, porque cuando hablaba con otros colegas, ya que trabajaban en grados más superiores, decían que se abría una ventana, que salían muchas cosas de los niños, muchas heridas, que, o sea, que tocaba tocar esos temas con mucha cautela, entonces yo como que era con más, como que mejor dejémoslo así, no profundicemos tanto, y ya con este espacio me siento más preparada para poder trabajar de manera, no digo que óptima, sino que desarrollar con precaución y conociendo más cómo puedo trabajar estos temas, porque sí veía que tocaban cosas muy fuertes a nivel, digamos, psicológicos. Entonces yo decía, bueno, pero ya con lo que pude ver en este espacio formativo, pues ya me siento más preparada para trabajar en este tema con los niños o con el grado que me corresponda el otro año. Y me parece muy enriquecedor todo el espacio, cómo trabajaste, cómo nos hiciste entender, darnos cuenta cómo se puede desarrollar este tipo de temas y conocer, ir más allá con los niños, que es lo que siempre uno busca como maestro, o eso es lo que creo yo, que nuestro deber ser es ir más allá de lo académico y enlazar todo lo que tiene que ver con su vida y cómo esto le puede servir para su ser y para su vida. Gracias, Judy. Muchas gracias. Mira que algo que tú estás diciendo me recordó 5 minutos, no, 2 minutos, les cuento. En la licenciatura hubo una estudiante ya hace unos años que hizo su trabajo de grado con unos niños en su colegio. Ella le fue muy bien en su práctica docente y hizo su trabajo de grado con los niños. Ella está en un territorio, no me acuerdo en este momento cuál es, pero sé que era un momento de mucha violencia. Y ella hizo
tenía justamente ese temor de trabajar temas como de territorio, porque ella quería era más que se sintieran bien en el territorio, que quisieran salir de ese territorio para que les diera otras posibilidades de vida. Pero fue la sorpresa más maravillosa ver que los niños en medio de donde estaban eran felices, ¿no? Entonces, felices en medio de un tiroteo y todo, en medio de muchas cosas, pero ellos reconociendo las maravillas de donde estaban. Entonces, ella pide un registro civil de cada niño y los niños, ella los dibuja, les hace los dibujos encima del registro civil y ellos lo colorean. Entonces, es un ejercicio plástico muy lindo, pero, pero al final ella hace esa retroalimentación que a veces uno, por el temor de enfrentarse a lo difícil, te estás perdiendo de las cosas maravillosas que encuentras cuando el reconocer lo difícil se supera, ¿sí? Claro, es un tema duro y además que actualmente tenemos mucho desplazamiento y eso genera mucho dolor, pero también hay posibilidades de volver a lo que a ellos les genera felicidad también. O sea, si yo digo, listo, ¿quiénes de aquí se quieren ir para a vivir a otro país? Les doy todo y se van a trabajar. Y yo sé que muchos diremos, sí, mejor, porque es que aquí estamos en una situación compleja, pero todavía tenemos cosas que queremos de nuestro país. Entonces eso pasa con el territorio. Hay lugares duros, han sufrido muertes, han sufrido cosas, pero en medio de eso que han sufrido también atrevámonos a rescatar lo que les da felicidad, lo que les ha causado gozo en medio de ese tema, que me parece que hay que saber el alcance al que llegamos como docentes, porque también somos docentes, no somos psicólogos, no somos trabajadores sociales o no sé, los que estemos acá. Entonces, a veces tenemos limitaciones, pero en medio de esas limitaciones también hay unas herramientas desde la pedagogía que nos sirvan para trabajar estos temas. Entonces, muchas gracias, Judy, por ese aporte. Luz Ángela, Hola, muy buenas noches. buenas noches. Bueno, la verdad yo tengo como la alegría de saber de lo que aprendí, pero como la nostalgia de ver que no voy a seguir en el curso, que ya las clases terminan, porque cada encuentro fue como una sacudida para mí. Yo elegí ser maestra de inglés, he estado desde preescolar hasta la universidad, luego decidí estudiar psicología y en algún momento estudié ingeniería de sistemas, entonces me la he pasado como estudiando mucho y aprendiendo, pero cada que tocan este tipo de temas, pienso que es un momento y una oportunidad para mí poder también reconciliarme con esos momentos en que yo me he hecho de la vista gorda y sigo, ¿no? Entonces uno dice aquí, no escarbo mucho y sigo. Entonces, este fue un espacio que me permitió hacer eso, volver a recordar muchas cosas, incluso hasta pensar a mi hijo desde otro punto de vista, sobre todo con el texto de la matriz inicial. Digamos que yo creo que fue Dios el que me ayudó a escoger justo ese tema, porque teníamos 5 opciones, pero yo escogí justo la tesis. Y inicialmente fue el choque 180 páginas. Yo dije, ¿yo qué fue lo que escogí? Pero cuando me puse a leerlo, fue hermoso ese trabajo de este señor que quería, que ya se graduó, me imagino, licenciado en biología, pero cómo hace ese proceso con estas 4 mujeres. Incluso pienso, lo digo con mi hijo, porque mi hijo tiene hipoacusia, escucha el 5 y el 25%. Entonces allá hay un momento donde nos dicen, ¿cómo ha pasado esta mujer 50 años de su vida sin saber leer y escribir? ¿Cómo ha hecho en un bus, en un supermercado? Y yo nunca eso lo había pensado. Realmente puede ser muy egoísta, pero lo acepto. Nunca había pensado en esa posibilidad. Y este año tengo 2 mamás que no saben leer y escribir. Imagínate.
Entonces yo fue así como el choque, yo nunca he pensado, yo a veces inicialmente le escribía cuando ella me mandaba audios, hasta que ella una vez se sinceró y me dijo, es que yo no sé leer y escribir, profe. El que a veces me ayuda es mi hijo o mi esposo. Entonces yo lloré y me sentí mal porque yo dije, Dios mío, de pronto a veces uno se le olvidan esas cosas y cree que no existen. Y entonces, y sí, eso me ayudó mucho para pensar, y te digo por mi hijo porque yo digo, bueno, ¿cómo ha percibido él el mundo? Y justo le cambiamos de audífonos, de unos de alta gama, que no es subir el volumen, sino abrir las frecuencias del sonido para poder que él identifique qué es lo que le están hablando, porque él sabe que le están hablando, pero no entiende qué le están diciendo. Entonces, para que él pueda identificar más cada fonema y por su vía libre lo diga. Y cuando salimos de allá, él con los audífonos nuevos me dice, mamá, escucho el viento, mamá, escucho el susurro. Y yo me acordé inmediatamente de la historia de las señoras. Y yo decía, Dios mío, ¿en cuánto tiempo? Yo sí he pensado que él tenga audición, pero no he pensado, quizás no he sido justa en pensar cómo ha percibido él el mundo, cómo ha percibido él su cuerpo, su territorio con esa situación. Entonces, esto me ayudó no solo a entender más, porque yo también inclusive un video que hice con los niños de cartografía y fue hermoso, porque incluso ese fin de semana todo se alteró y tocó hacerlo fue desde la casa. Hubo cosas en el colegio que no nos pudimos encontrar. Entonces tocó enviar las actividades y los papás las hacían con los niños en la casa. Por eso los niños enviaban videos. Yo, bueno, así se dieron las cosas, así tenía que ser, pero fue muy bonito escucharlos a ellos contar ese espacio, y luego lo hice yo contigo y comenzar a otra vez a mirar por allá lo que había tapado, que necesitaba ser sanado de nuevo. Frases, o sea, dejar ese espacio de la materia, de la parte biológica del cuerpo, para que se ampliara esa noción, para entender que soy desde lo que he sido, transformarme en ese espacio. Y acá, al final de esto, inclusive lo busqué para poder hablar, y él habla aquí muy puntualmente de que a veces arriesgarnos a dejar la comodidad de nuestros escritorios y tableros para caminar otros territorios que nos adentren en la búsqueda de nuevos universos, de nuevas ideas e historias que hagan eco en nuestros corazones y mentes. Cambiar al mundo y las relaciones que en él se tejen no depende de unos pocos. Adicional a eso, en el colegio estamos trabajando con una estrategia que se llama C-Learning, el aprendizaje social, ético y emocional. Entonces, hemos tenido que hacer unas actividades muy especiales sobre eso. Entonces, todo fue un engranaje, un rompecabezas donde tú fuiste pieza clave para que todo se uniera. Y durante este tiempo, no solo como maestra, sino también como ser humano, como mamá, como mujer, se transformó. De verdad, y tu humildad, tu sencillez. Yo he tenido clase con otras personas con títulos de doctorado y pues lo primero que hacen es hablar y hablar. De hecho, esta semana tuve clase con una persona de 24 años, entonces muy humilde, nos decía, ¿ustedes qué sienten a tener un muchachito de 24 años doctorado dándoles clase? Y lo repitió 3 o 4 veces en la clase, y yo pues yo no le veo la humildad todavía. Y yo, pues yo no sé, yo en mi cabeza respondía, ¿y usted qué siente darle clase a una persona que tiene más años de experiencia que usted de vida? Pero pues yo me quedé calladita, yo me quedé calladita porque yo decía, esta mujer sabe mucho, con la sencillez y con la humildad que hablas, que compartes, hasta que corriges a las personas, es de admirar. Es de admirar porque no solo se enseña con la academia, con lo que nos comparte con los autores, sino con esa forma de llegar al estudiante a través de una pantalla y a través de que no saben si la persona está sentada o está por allá cocinando, no sé qué sé yo. Pero igual, sí. Entonces, pero igual siempre estuvo allí la ternura, el respeto, la palabra sencilla,
para explicar, para atender. Entonces, de verdad que fue un aprendizaje, por eso siento como nostalgia de decir, bueno, ya no la vamos a ver más. Espero en algún momento poder volver a ver en una materia o cuando Dios me permita graduarme, poder verla ya y darle un abrazo y agradecerle, Ay, porque Luz Ángela, transmite sí. academia y transmite un ser humano maravilloso que de verdad toca corazones y transforma. Pienso que es lo más importante de esto, que aprendimos, que entregamos los trabajos, que leímos, pero que realmente no somos, yo por lo menos no creo que sea la misma y yo sé que muchos de mis compañeros tampoco lo son, porque alguna frase, alguna situación nos cambió. Y cuando yo me matriculé me dijeron, esta es la lectiva y esta es, y yo le dije, "Ah, bueno, no hay problema", pero Dios me tenía un regalo a través de esta lectiva. De verdad que muchas gracias. A ti, muchas gracias. ¿Qué tal? Yo salgo tan llenita del corazón de todo lo que ustedes han dicho y de esto que me dices. Para mí es maravilloso, realmente. Creo que los que estamos aquí sabemos que el ser docente es una vocación, ¿no? Que Sí. no a todo el mundo le gusta y que a veces lo hacen porque les toca, pero creo que los que estamos incluso estudiando más de pedagogías porque nos gusta. Y el ser docente es ser servidor. O sea, tú sabes, pero es porque necesitas enseñarle al otro. El otro es el que importa. Y el otro es el que tiene que aprender. Por eso no se les olvide algo que para mí ha sido últimamente como mi caballito de batalla, enseñar desde el cerebro del que aprende. Y eso no es sentirme yo más, sino realmente como yo sé de algo que el otro no sabe, trato de entender cómo él aprende para enseñar. Después el otro me enseñará a mí. Tú seguramente me enseñarás y ya me estás enseñando muchas cosas, lo mismo todos los que han podido hablar. Y créanme que cuando yo leo sus trabajos digo, qué maravilla que es la educación, porque desde lo que hacemos podemos impactar. Y eso es tan maravilloso. No necesitamos ser nobles, necesitamos es que en nuestro colegio, en donde estamos, podamos impactar y que nos recuerden. Uno se acuerda de los profesores del colegio, yo me acuerdo de los míos, más que de los de la universidad. Y es porque realmente han llegado a nuestro corazón y nos han marcado. Entonces, qué lindas palabras. Muchas gracias. Muchas gracias por eso que nos dices. A ti. Y ya, Muchas gracias a todos porque todos los aportes que cada uno ha dicho, de verdad que me ha sí, conmovido mucho, mucho, a mucho. mí Muchas gracias también. a todos mis compañeros por compartir. Gracias. Es un grupo maravilloso. Gracias por eso que acabas de decir. Es un grupo maravilloso. Yo me gocé mis clases, aunque no hubieran compartido mucho, porque a veces sé que son muchos y sé que esto está como tan poco el tiempo que trato no de dar todo lo que pueda y no los deja hablar mucho, pero son un grupo maravilloso. Creo que alguien levantó su manita y la bajó. No supe quién fue. Me apareció Ay, Joana. Profe, no quiero demorarme, simplemente quiero resumir el aporte significativo que su merced, que aunque yo no pude, por ejemplo, estar en todos los encuentros, en los pocos que estuve, pues pude enriquecerme, tomar muchas cosas para mí y también como para seguir ahondando en este ejercicio del cuidado. Entonces, cuando miramos cuerpo, memoria y territorio, todo también para mí estaba en una clave de cuidado, cuidado nuestro si cuidamos porque cuidamos a los demás. Entonces, yo les regalo a todos, a usted, profe, a mis compañeros, les dejé en el chat una, una linda frase de Adela Cortina, que los seres humanos somos seres predispuestos a cuidar de nosotros mismos y de los otros. Y creo que cuando estaba haciendo esta experiencia junto con Leina y Jennifer de construir los encuentros, para empezar con el primero o el segundo, yo dije cuerpo y me llevó a esto, me llevó a un momento muy particular en mi vida de estar en esa posición, profe, que usted dice, de estar en una pantalla animando orientadores escolares y todo el mundo con sus pantallas apagadas y uno no sabe, pero uno sigue ahí en la persistencia, con el amor, tratando de entregar. Y creo que este ejercicio de tan sencillo que tiene su merced de ayudar a cuidar desde esta pedagogía es lo que hace que
estemos los que estamos, ¿sí? Porque si bien no te obligas, pero tú te convences de lo que te sirve, de lo que te ayuda y también de lo que puedes dejar. Y eso se ve reflejado en el diario vivir y sobre todo en esa experiencia de formar y de acompañar, que es el rol en el que estamos las 13 o 14 personas que estamos en este espacio. Y les dejo el videito, quizás no sé si ya lo han escuchado, por eso se los dije, no sé si ya lo habrán visto o lo han trabajado en algún momento, pero desde este punto del ser de cuidarnos, porque cuidamos a los otros, es la clave y la invitación. Y le agradezco muchísimo, profe. Y les dejo las dos preguntitas para que pensemos en ello. Y sobre todo cuando escucho al compañero Julián que está trabajando con mujeres en la cárcel, creo que esto le complementaría muchísimo y que pueda buscarle el trasfondo y qué más energía le puede sacar a esta propuesta de humanizarnos, ¿no? Es una electiva, pero creo que la elección no fue, no fue mala, fue muy buena. Muchas gracias, profe. A ti, Giovanna, gracias. Gracias por esos aportes. Estaba leyendo la frase que me parece maravillosa y las preguntas en la dinámica que estamos hoy reflexiva me parecen hermosísimas. Y tienes razón, sí es un tema de cuidado, no de precaución, de cuidado, es de preocuparte por ti misma y por el otro. Es muy importante y sobre todo que pensemos en algo antes de finalizar, que aunque nosotros estamos en Occidente, hay algo maravilloso en Oriente, en las culturas de Oriente, sin el ánimo de entrar a ahondar un poco en lo religioso, y es que eh, en Oriente se piensa mucho en el crecimiento personal, ¿no? Entonces llegas a un nirvana, o sea, llegas, siempre es un crecimiento personal, pero yo los invito a que mi crecimiento personal, cuando ya esté yo pensando en que estoy creciendo, no olvide al otro, ¿sí? El otro también hace parte de ese. Entre más crezca yo, más estoy pendiente del otro. Pues yo no puedo crecer solo, tengo que crecer con los que están a mi alrededor. Y en mi alrededor sí está mi esposo, mis hijos, mis hermanos, mis papás, pero son mis hijos adoptivos de colegio. Ustedes en este momento fueron mi equipo de crecer, porque no puedo decir que son mis hijos, son mis colegas, pero es mi equipo de crecer, de escucharlos a ustedes y crezco yo, de escucharme a mí y crecen ustedes y todos vamos por eso es que la educación se vuelve lo que les colocaba aquí, recordando que humanizar es educar, ¿sí? Nosotros educamos y humanizamos. Y, bueno, lo voy a leer para que no empiece yo aquí a parafrasear. Dice, cerramos este ciclo recordando que humanizar la educación es en última instancia un acto de liberación y de hospitalidad hacia el cuerpo del otro. Cada vez que reconocemos al estudiante como sujeto encarnado, no como recipiente, estamos ejerciendo una pedagogía que transforma. Humanizar es un acto de liberación y dentro de la humanización o de la educación humanizadora es mucho más potente. Entonces, terminando, el cuerpo que somos no termina aquí. Llevamos esta conversación en la piel, en la memoria, en la forma en que entramos mañana a cada aula. En eso, esa es la praxis es el quehacer, ¿no? El pensamiento que se vuelve vida. Entonces los invito a que sigan leyendo autores como Paulo Freire, Judith Butler, Rita, hay muchos, de los que nosotros vimos, aquí les puse uno, Rita Segato, Bell Hooks, Gloria, esta me encanta, Gloria Ansaldúa, perdón, y David Le Breton, hay varios, pero me gusta muchísimo a mí. Soy fan de Paulo Freire, por si lo quieren leer, sé que lo conocen, pero Gloria también tiene cosas muy lindas desde la pedagogía del cuerpo. Y para seguir sintiendo, una cosa es seguir leyendo, alimentamos nuestro intelecto, pero para seguir sintiendo es una invitación para cerrar ya. Y dice, la próxima vez que sientan resistencia en el aula, pregúntense, ¿qué cuerpo está hablando aquí? ¿Qué territorio está siendo defendido o reclamado? Hay que enseñar desde el cerebro del que aprende. Hay territorios que quieren ser defendidos y reclamados, pero por miedo, porque duele, porque no estoy acostumbrado a que entren en ese territorio, pues
enseñemos desde el cerebro del que aprende y conquistemos esos territorios que a veces están olvidados en los cuerpos de los niños. Muchas gracias por haber estado conmigo hasta el final. Espero que, así como hoy comentamos las riquezas de lo que aprendimos, sepan perdonar lo que tal vez también debe mejorarse en estos ejercicios. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz noche, un feliz resto de carrera y que todo lo que hayamos aprendido se vea reflejado en no solamente en nuestras aulas, sino en nuestra vida. Feliz noche para todos. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego, gracias. Chao, Profe, gracias a ustedes. gracias. Vale, Joana. Profe, feliz hasta noche. luego. Hasta Muchas luego. gracias. Vale, Gracias, con mucho profe. Hasta gusto. luego. Feliz noche. Gracias, Oscar. Feliz noche. Hasta luego. Hasta luego, que descansen. Feliz descanso, profe. Gracias, lo mismo.